Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de derechos humanos y conocido por sus amigos como el marido de Naki. Bienvenido. Bienvenidos al podcast de Jesús González. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado increíble. Él es Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de derechos humanos y conocido por sus amigos como el marido de Naki. Perfectamente, el marido de Naki. Un abrazo grande, cuidado. ¿Cómo estás? Luis Carlos acaba de llegar en este momento desde La Haya, por lo que el día de hoy el tema va a ser ¿por qué la Corte Penal Internacional no sirve para nada? Lo que quieres es provocarme. No me vas a provocar. Para que yo te diga, no, ya va. La Corte sí sirve. Cuéntanos un poco de la Corte, Luis Carlos. Cuéntanos cómo se vivió tu experiencia en la Corte esta semana. Lo que tuvimos esta primera semana de diciembre es lo que llaman la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Esa es una reunión que se hace anualmente en La Haya y cada 4 años se hace en Nueva York para que el órgano que rige la Corte Penal tome decisiones. Ahí se decide el presupuesto, los jueces, se nombran personas en unos cargos u otros y sobre todo se pide el reforzamiento del aparato de justicia que sostiene a la Corte Penal. Pensemos que la Corte es una gran obra de muchos países que tienen un órgano de justicia que puede estar por encima de todos los demás para poder regir en materias graves, en materias de crímenes atroces. En la Corte se investigan crímenes de guerra, crímenes de agresión, crímenes de lesa humanidad, que es la razón por la que Venezuela está allí, y genocidio, ¿no? Okay, los crímenes Cuéntanos más graves. un poco de eso, Luis Carlos, porque quienes nos están viendo en este momento, la mayoría, incluyéndome, no sabemos muy bien cuál es el estatus en este momento del caso de Venezuela en la Corte, cuándo empieza, por qué empieza, cómo funciona esa burocracia de la que nos estás hablando para ayudarnos a los venezolanos finalmente a lo que todos queremos, que es avanzar hacia la democracia. Sí, es un caso muy interesante porque Venezuela se ha movido en la Corte a una velocidad que incluso es más rápido que otras situaciones que empezaron el mismo año. A Venezuela se le compara, por ejemplo, con Filipinas y con Afganistán, que empezaron al mismo tiempo. Y de hecho, Filipinas fue anunciado exactamente el mismo día que Venezuela, en 2018. Esto hay que verlo de esta forma. Los crímenes que investiga la Corte Penal Internacional son crímenes de alto nivel, de muy, muy alto nivel, donde tienes que demostrar no solamente que los mandos superiores son los responsables, son los que dieron las órdenes, sino que además tienes que demostrar que el Estado no es capaz, no quiere o no puede juzgar esos crímenes. Pero es que además los crímenes que están en el caso venezolano tienen que ver con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, y no es que haya ocurrido 1 o 2 o 3, es que se pueda demostrar que son sistemáticos y generalizados, ¿okay? Que se le aplican a mucha parte de la población en distintas partes del territorio y que el patrón se repite porque es lo que te puede demostrar la sistematicidad, es decir, que hay un aparato que lo ejecuta, que lo lleva adelante, no es el abuso de un policía, de un guardia. Entonces, las protestas graves en Venezuela fueron en 2014 y 2017, y de los hechos de 2017 es que se desprende que la Corte en el 2018 haya iniciado esto que llaman el examen preliminar. El examen preliminar es cuando la Corte evalúa en su sala de cuestiones preliminares si se cumplen todos los requerimientos para que el caso entre a la Corte. Y ese proceso duró desde el año 2018 hasta el 2021. ¿Eso es poco o mucho? Pues miren, en el caso Colombia, el examen preliminar se llevó 17 años. Eso es lo que te iba a preguntar. Y después de 17 años no se abrió. Si empezaron en el 2018, sí, estamos hablando de 6 años que ya tiene la Corte Penal Internacional trabajando el caso de Venezuela. Sí. 6 años en los cuales han emigrado millones de venezolanos a consecuencia de la crisis humanitaria, a consecuencia de la dictadura que tenemos hoy en el país. ¿Cómo los venezolanos asumimos esto en términos de tiempo? Porque quizá para la Corte 6 años no es nada, pero para una madre que tiene que salir a trabajar todos los días pensando en qué le va a dar de comer a sus hijos por la noche, 6 años parece mucho tiempo y todavía no tenemos resultados. Es la vida de la república, es la vida de la democracia, y por supuesto que los tiempos que tenemos nosotros son muy, muy distintos. Pero para la justicia penal internacional hay muchos retos que llevar adelante. Y además hay otro reto, y es que se trata de abrir procesos a personas que siguen en el poder.
que es distinto a otros países donde se abren procesos, se trabaja con gente que ya salió del poder, que fue depuesta, que te lo puede entregar el siguiente gobierno, o que son líderes de grupos rebeldes, entonces el gobierno central los puede detener y entregar. El caso venezolano es un reto enorme porque la gente que está siendo investigada está en el poder. Entonces eso es un poco más complejo de explicar, pero que hayan sido 3 años es un proceso rápido. Porque además fueron los años de la pandemia y fueron los años de la transición de un fiscal a otro. Esto lo empezó Fátima Bensouda y luego llega Karim Khan. Bensouda le dejó la tarea muy adelantada y Karim Khan luego lo que hace es una gran jugada, y se considera una gran jugada en estos espacios, que fue ir a Venezuela, reunirse con Nicolás Maduro y, por un lado, firmar un acuerdo de cooperación con el Estado venezolano y, por el otro lado, darle la mano y decir, te abro la investigación. Esto es muy importante que haya ocurrido. Karim Khan le jugó Caribe, pues, a Maduro. Sí, fue una jugada de Messi, una jugada de Cristiano, una jugada como de fútbol. ¿No crees, Luis Carlos, que es Maduro con Karim Khan que le están jugando Caribe a los venezolanos? Porque por ahí corre un rumor, no se sabe si es chisme, si es cuento, si es realidad, que la cuñada del fiscal forma parte del equipo defensor de la dictadura en Venezuela. ¿Cómo se come eso? A ese punto vamos a llegar. Porque ¿qué ocurre? Karim Khan le dice a Maduro, vamos a abrir la investigación sobre Venezuela. Y este punto es clave porque el examen preliminar es para evaluar si se cumplen las condiciones para que la Corte diga, me activo con Venezuela. Y para activarse tienen que pasar varias cosas. Y una es demostrar que el Estado venezolano ni quiere ni puede juzgar estos crímenes graves. Entonces, claro, la legislación interna no está preparada, las autoridades no tienen ninguna intención en hacerlo y además el Estado demuestra que no reconoce los crímenes. Dice, bueno, eso no pasó, eso es mentira. Entonces la Corte dice, si usted no lo hace, lo hago yo y me activo. Eso ocurre en 2021 y lo que hace el Estado venezolano de inmediato es parar el proceso. Decirle a la Corte, bueno, déjame actuar por mi lado, déjame tener juicios internos, déjame que yo te voy a enviar unos papeles que te van a demostrar que sí estoy trabajando. Y ellos pudieron retrasar ese proceso más de 10 meses. Retrasarlo de frenarlo, de cortarlo, de bloquearlo. Cuando eso se reactiva, en el año ya 2022, el Estado venezolano empieza a hacer apelaciones. Y además muchas apelaciones, llegaron a ser 6 apelaciones. Y la Corte tomó una decisión que no se había tomado en todos los años de existencia de la Corte, más de 20 años, que es hacer unas audiencias donde el Estado venezolano iba a mostrar todas sus apelaciones, todas sus razones para frenar el proceso, y del otro lado, ¿quiénes estaban? La Fiscalía, es decir, la representación de Karim Khan y la Unidad de Apoyo a las Víctimas, del BPRS. Era como una suerte de audiencia a 4 partes, porque tenías a los jueces, tenías al Estado venezolano tratando de bloquear el proceso y tenías a 2 partes, la Fiscalía y la Unidad de Víctimas, tratando de presentar las razones de por qué sí tenía que seguir el proceso. Es allí en esas apelaciones que del equipo del Estado venezolano contratan a la cuñada de Karim Khan. Y es real, y es absolutamente real. La cuñada de Karim Khan, la hermana de su esposa, era parte del equipo de defensa de Venezuela. Por un lado, no se puede decir técnicamente que era la defensora de Nicolás Maduro ni nada, sino que era la defensora o el equipo defensor del Estado venezolano. Y el Estado venezolano estaba argumentando por qué había que parar el proceso. Pero viene 2 hechos curiosos. El primero es, si acaso hay un conflicto de interés, porque la cuñada, el fiscal y demás están relacionados, ¿por qué el Estado venezolano perdió? Y de hecho, no fue que perdieron la apelación, fue que perdieron 6 apelaciones. Fueron derrotados. Perdieron todas las apelaciones que todo. presentaron. Fue 6-0, pero además la perdieron frente a la Fiscalía, que fue la que se defendió con los dientes y con todo lo que tenía. Es decir, Maduro contrató a la cuñada del fiscal para que fuese parte del equipo de defensa, presentaron 6 apelaciones y las perdieron todas. Todas. De 6, 6. Además, sin ningún tipo de consideración de los jueces de decir, bueno, aquí tienen parcialmente razón. Nada, perdieron todo. Perdieron esos reales. Los reales, el tiempo, retrasaron a la Corte, pero es que además, algo que insistíamos mucho era que la Fiscalía presentó unos argumentos sólidos, unos argumentos que eran muy fuertes, no los argumentos de un amiguito que está tratando de facilitarte las cosas. Entonces, eso ya es un hecho muy curioso. Y lo segundo es que estas apelaciones fueron en noviembre de 2023 y fueron 7 y 8 de noviembre en La Haya. Y el escándalo de la cuñada aparece en septiembre del 2024. Es decir, en noviembre nadie dijo nada. En octubre nadie dijo nada. Ella fue contratada para eso,
No, no más. No es que ella es parte del equipo permanente. No es que haya un equipo permanente. Fue para eso. Es decir, O sea, la cuñada de Karim Khan a día de hoy no está contratada por la dictadura. no, porque hoy en día no hay ningún proceso, no hay ninguna audiencia. Habría que ver luego, si se pasa a otra etapa, si ella sigue siendo parte del grupo. Pero ya se demostró que no sirvió para nada. Porque tú puedes decir, es que ellos se tomaron un café y el fiscal le pasó información. ¿Cuál? ¿Cuál si perdieron de 6-6? Entonces, el escándalo era innecesario, desmesurado y además con un nivel de prejuicio muy, muy fuerte cuando... ¿Crees que había algún tipo de interés en sacar eso a la luz? Claro. Y además la Corte Penal constantemente está sufriendo este tipo de ataques. No digo sufriendo porque sean unas víctimas, pero es que ya ocurrió. Si ellos están juzgando a genocidas, a criminales de lesa humanidad, a gente que tiene alto poder, alta capacidad, los aparatos de propaganda y las capacidades que tienen de atacar a la Corte no van a parar. Siempre va a haber cosas. Y te pongo un ejemplo. Con los casos anteriores, porque la Corte sí ha juzgado gente y tiene gente presa, gente del Congo, gente de Uganda, se pagaron unos lobbies muy fuertes para hacer eventos en La Haya diciendo que la Corte era colonialista porque solo juzgaba africanos. Y era una manera de hacerlos sentir culpables de existir, de estar juzgando gente africana y tal. Bueno, están juzgando filipinos, están juzgando latinoamericanos, están metiendo otra gente. Claro, los criminales no tienen nacionalidad. Exacto, Sí. pero los criminales siempre van a buscar maneras de pararlo. Entonces, esto de la cuñada fue muy ruidoso. Pero, por otro lado, si hay un punto donde la gente tiene razón, las víctimas tienen razón al decir, esto se ve feo. Y eso también hay que decir sobre la Corte y se le ha reclamado. Es decir, aunque por la ley de la propia Corte no está prohibido que la fiscal sea parte del equipo de defensa, porque lo que... La cuñada. La cuñada. Porque lo que ocurre acá es que hay un conflicto de interés. O sea, pudiese haber un conflicto de interés, pero lo que está en el ordenamiento jurídico de esa Corte es un conflicto de interés cuando ya hay un caso abierto, cuando ya se va adelante con un juicio. Esto era una apelación. O sea, no había una legislación que frenara esto, que lo parara. Solamente podemos decir, se ve feo. Y al decir se ve feo, los venezolanos podemos hacer que la Corte mejore, que la Corte tome medidas para que esto no vuelva a ocurrir en la historia de la justicia. Porque hay que pensar que es una Corte que se está fortaleciendo, que se creó hace poco tiempo y que tiene que ir mejorando sus procesos. Entonces, esto no es que sea inútil. Para las víctimas fue una victoria lo de las apelaciones. No hay por qué ahora tumbarla, que ahí es donde venía mi sospecha. ¿Por qué vas a atacar a la Corte si ganamos? O sea, ganamos las víctimas venezolanas, la sociedad venezolana. ¿Por qué la vas a atacar así de fuerte y vas a decir, no sirve para nada y la fiscal tiene todo esto controlado? El fiscal y la cuñada tienen esto controlado. No, el fiscal tuvo unos argumentos muy fuertes e hizo que ganaran las víctimas. Entonces, ese episodio del año pasado se superó. Se ganó, en marzo de 2024 llegó la decisión y podemos decir oficialmente que la investigación sobre Venezuela, aunque haya empezado en 2021, es desde hace un año y medio, ¿okay? Desde mediados de 2023, que está activa y continuamente trabajando sin frenos. ¿Okay? ¿Cuál es el estatus actual de esa investigación? Esa parte es importante. Pasamos el examen preliminar, que era considerar si había las posibilidades de que la Corte llevara adelante el proceso. Cuando tú pasas a investigación, no es que la Corte está viendo si pasaron o no pasaron cosas. Eso ya se determinó. En Venezuela hay razones para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ese es el estándar. Momento se está investigando en Venezuela. Ese es el estándar. Hay razones para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Cuando tú vas a llevar esto a un juicio, es cuando en el juicio tienes que demostrar que más allá de toda duda razonable, sí se cometieron y fue fulanito. Entonces, el examen preliminar ya pasó y ahora estamos en la investigación. En la investigación se trata de que la Fiscalía determine cuáles son los casos concretos que va a abrir en Venezuela. Y este es un punto que también hay que explicar porque la gente hay muchas expectativas acá. Claro, cuando me hablas de casos concretos, la gente... Mira... ¿Qué estás esperando si han pasado miles de cosas? Es que desde la crisis de servicios públicos que ha afectado la vida de cientos de miles de venezolanos, la migración forzosa que ha hecho que millones de venezolanos tengan que huir de su país en busca de mejores oportunidades, los casos inauditos de corrupción. En Venezuela tenemos, Luis Carlos, uno de los hechos de corrupción más grandes de la historia de la humanidad. Es decir, Ali Baba se quedó chiquito, ¿no? Un bebé de pecho al lado de estos delincuentes. La persecución, los presos políticos, los asesinatos a manos del Estado de manera extrajudicial, pero también la gente que se ha muerto en calabozos y bajo protección oficial del Estado. Es decir, los venezolanos decimos, mira, lo que está a la vista no necesita anteojos. Es decir, es tan evidente todo el daño que esta gente le ha hecho a la República que como tú me puedes estar diciendo a mí como Corte, no, estamos investigando a ver qué caso específico vamos a juzgar. ¿Cómo es eso? Ahora viene la explicación a eso. Lo primero es entender el alcance de la Corte.
No van a investigar corrupción, no van a investigar servicios básicos, no van a investigar migración. Ellos están dedicados a crímenes de lesa humanidad, que en el caso de Venezuela es detenciones, desapariciones, tortura, violencia sexual y algunas otras cosas. Y además, mientras más específico sea, tienes la posibilidad de determinar exactamente responsabilidades. Porque esta parte es clave. Nosotros tenemos en América la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana juzga a los estados. Y puede decir, el estado es responsable de este montón de cosas. La Corte Penal no juzga a Venezuela. La Corte Penal busca responsabilidades individuales. Entonces, de lo que se encarga la Corte en este caso, en esta investigación, no es de decir, Venezuela es responsable por los presos políticos. No. Lo que ellos tienen que determinar es, fulano de tal, o este grupito, 2 o 3 personas, con nombre y apellido. Con nombre y apellido específico, dieron las órdenes para que este grupo de oficiales, este grupo de personas, llevara preso, desapareciera y torturara a este conjunto de personas específico. Entonces, dicho de otra forma, tú tienes que encontrar la trazabilidad entre el daño que han sufrido las víctimas, el daño grave, y quién dio la orden en el más alto nivel. Entonces, ahí no se trata de decir, hay suficientes víctimas, hay muchas víctimas. No, necesitas a las víctimas, necesitas las declaraciones, necesitas los documentos, y necesitas testigos. Es decir, personas que te puedan decir desde dentro del sistema, sí, yo estaba ahí cuando dieron la orden, para poder encontrar como culpable a la cúspide. Entonces, ahí es donde tú le dices a la gente, de eso tú tienes pruebas. Es decir, que de Maduro eso hay podría pruebas. ser juzgado. Por Nicolás supuesto. Maduro podría ser juzgado. Si la por justicia Corte. es justa, pueden o deben ser juzgados los altos mandos. No los mandos medios, no un oficial. Porque aquí no se trata de un oficial que torturó a alguien. Aquí se trata de demostrar que hay un sistema de tortura, que hay centros de tortura clandestinos y oficiales, que hay personas que lo permiten, que lo avalan, hay personas que evitan que se investigue. Porque las víctimas van a fiscalía, van a la Defensoría del Pueblo y denuncian. Y ahí hay gente que dice, esta denuncia no te la tomo, esta denuncia no la subo, no la activo. O sea, para que ocurra estos crímenes atroces, tiene que haber un sistema. Entonces no vas a perseguir o no vas a juzgar a los funcionarios menores. Necesitas ver a la cabeza, a la cúspide, a quien está arriba, para poder decir esta gente es culpable. Entonces la investigación es, de los miles de casos que puede haber, cuál es la bala de plata que no se te va a caer, de la que el fiscal o la fiscalía va a tener todas las pruebas, de manera que pueda ser sometido a un juicio la persona o las personas acusadas y que esto no se caiga. Por eso es que a veces se comete mucho el error de decir, bueno, pero es que si le ocurrió esta cosa horrorosa a fulanito de tal, ¿por qué no se activa? Sí, a veces te dicen, ¿por qué no juzgan el caso de fulano? Dices, mira, de hecho, mientras menos conocido sea el caso, mejor. Porque eso evita que el Estado borre las pruebas, manipule, amenace a las víctimas, amenace a los familiares, busque a los funcionarios alrededor y los amenace para que no te declaren. Entonces, no sabemos cuál es el caso. Al día de hoy no sabemos cuál es el caso que lo va a activar. Sabemos que se ha trabajado, sabemos que están muy adelantados, pero que no se sepa los casos que se investigan es lo mejor que nos puede pasar. Porque eso hace que Porque tampoco lo sabe el chavismo. que los perpetradores no lo sepan, de manera que no puedan manipular. Y claro que hay cosas que quedan por fuera. Por ejemplo, cuando empezó la investigación se decía que eran crímenes a partir de 2017. Y hubo muchas víctimas que se organizaron, que reclamaron, y se logró cambiar para que sea de 2014 en adelante. Hoy quedan pendientes, por ejemplo, los familiares de víctimas de ejecuciones Claro, extrajudiciales. Es que son 25 años cometiendo crímenes. Claro, mucho. Complicado. Mucho. Claro, Pero, mucho por ejemplo, tiempo. aparecen los padres de los chicos asesinados en protesta y hay que decirles, mire, en la corte, en lo que está investigando, no está todavía ejecuciones extrajudiciales. No está. Quizás la corte no investigue eso. Pero, como estamos hablando de una pirámide de mando, una cadena de mando, muy probablemente, si juzgas por tortura y por desaparición a un grupo de personas Claro. poderosas, muy probablemente también sean los responsables de los asesinatos de los chicos en protesta. Y eso los familiares de las víctimas tendrán que procesarlo porque probablemente luego haya otros tribunales dentro de Venezuela que juzguen eso. Pero aquí necesitamos hacer algo muy acotado, muy limitado, para que estén todas las pruebas, para que no falle nada y que el juicio pueda ser llevado adelante. Luis Carlos, mucho se dice estos últimos días, sobre todo aludiendo el tema de la Corte Penal, aludiendo tema interno del sistema de justicia venezolano, incluso cuando hagamos la transición hacia la democracia, que va a ser un sistema muy débil y que también hay que reestructurar, que también hay que reformar, que también hay que generar incentivos positivos para que haya verdadera justicia. Mucho se dice que la justicia tardía no es justicia.
¿cuáles son los tiempos de la CPI? Entendiendo de la fase en la que estamos ahora, que es una fase de investigación, hasta la fase que todos los venezolanos queremos que llegue pronto, que es la de juicio. El caso. Y posteriormente que se emitan órdenes de captura contra las personas que han cometido y que han perpetrado estos crímenes de lesa humanidad. Ahí estamos en la investigación y lo que viene después de la investigación es que se abra el caso. Es decir, el fiscal va a decir, fulano es responsable de hacer estos crímenes contra este grupo específico de personas. Cuando eso es anunciado, ya se libran las órdenes de captura o comparecencia. Es el mismo hecho, ¿ok? Va a ocurrir al mismo tiempo. ¿Cuánto falta para eso? Pueden ser meses o muy pocos años. No vayan a pensar en 10, ni en 20, ni en 5. ¿Ok? Por los tiempos de la corte puede ser muy poco tiempo. Entonces, para eso hay que prepararse, porque después de las órdenes de captura o comparecencia, tienes que ver quién te entrega a la persona. Y aquí viene algo también interesante. La CPI está sustentada por los estados parte, los estados que suscribieron el Estatuto de Roma, y el Estatuto de Roma es lo que es la base de la Corte Penal. Entonces, los estados están en la obligación de cooperar. ¿Qué pasa cuando la persona acusada es quien al mismo tiempo está administrando el Estado? Claro. Entonces, hay una experiencia muy negativa, que es el caso Burundi. En Burundi se abre el proceso y cuando se dice, bueno, vamos a detener a esta gente, Burundi se cierra como país, los dictadores se quedan al mando, las víctimas se quedan encerradas y ahí no ha habido manera de entrar, no ha habido manera de Esa es mi pregunta. Año 2025. Sale orden de captura contra Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro todavía no ha dado el paso junto a los millones de venezolanos que le dijimos que queremos que se vaya, que queremos democracia en el país. El tipo sigue atornillado en el poder. Y sale la orden de captura de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se come eso? ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que pasó con Putin, por ejemplo, en Rusia? Es decir, ¿cuál sería la dinámica en ese momento? Sí. Primero, no pensar exactamente en Nicolás Maduro, porque pueden ser varios. Okay. Pueden ser más personas, pueden ser distintas personas. Y eso también te puede decir que hay alianzas de poder que se quiebran y que una parte entrega a la otra. Es decir, podrían haber generales, por ejemplo, que tengan órdenes de captura de la Corte Penal. Sí. Pueden ser distintas personas. Hay países donde ha habido 4 o 5 órdenes de captura. No es solamente siempre la cabeza. Y eso también te indica que puede haber insiders, que puede haber personas dentro del sistema que colaboren, que ayuden. Eso nunca se sabe. Y por eso la Corte también ha hecho lo que llaman complementariedad, que es tener una oficina en Caracas, que es reunirse con las autoridades. Hay personas que ven eso como complicidad o que ven eso como retrasar el proceso. Pero en realidad son procesos paralelos. Y ellos necesitan interlocución con el Estado, porque claro, para estas instituciones hay diferencia entre Estado y gobierno, y dirán, bueno, alguien tiene que hacerse responsable de esto. Pero también es responsable de la comunidad internacional. Cada Estado parte que firma el Estatuto de Roma también tiene que garantizarlo. Entonces eso hace que el mundo se le ponga chiquito, que estas personas con orden de captura no puedan ir a ninguno de estos países porque van a ser detenidas y entregadas, y eso también afecta incluso la capacidad que tienen de hacer negocios, de tener reputaciones respetables, o sea, terminan siendo unos leprosos. ¿Cuál es la diferencia con Putin y con Netanyahu, Rusia e Israel? Ninguno de esos dos países son parte del Estatuto de Roma. Entonces, en este caso, ellos están acusados por agresiones o crímenes de guerra a otros estados que sí son parte del estatuto. Ucrania, que está en la discusión, y además Ucrania tiene una oficina de la Corte en su país, y en el caso de Israel es por los territorios palestinos. Esa es la primera. La segunda es que hay gente que dice, bueno, pero es que salieron más rápido. Usted no sabe cuándo empezó la investigación con Rusia y cuándo empezó con Israel. De hecho, claro, el caso Israel-Palestina desde el 2014 se está discutiendo, está entrando a corte, o sea, es parte del entorno. Y con Rusia y Ucrania también tenía mucho más tiempo. Pero es que la otra es que cuando son crímenes de guerra, también se considera que las órdenes de captura sirven para inhibir, sirven para controlar un poco, para que se lo piensen 2 veces. Y hay un ejemplo muy sencillo. Putin no ha dejado de agredir a Ucrania. No ha parado la guerra. Pero el crimen por el que le abren el proceso es porque él mostró a niños ucranianos en televisión y decía, estos niños los vamos a entregar a familias rusas para que vayan a nuestro territorio. O sea, eran niños secuestrados. Eso es un crimen de guerra atroz. Y cuando la corte le abre el proceso a Putin, él deja de sacar niños y frenan, mitigan un crimen horroroso. Entonces, lo de Ucrania sigue ocurriendo, pero el secuestro de niños al menos se paró, ¿ok? Se detuvo. Entonces, en ese sentido, la Corte, mientras haga mientras sea más acotada en sus acciones, puede ser un poco más eficiente. Sabemos que hay 1 millón de crímenes, pero por ese específico hay una orden de captura. Entonces, con Venezuela va a ser distinto, porque Venezuela sí es un estado parte.
Entonces, la Corte está casi que obligada a esperar algún tipo de colaboración, de cooperación. Ya se dieron cuenta este año que no la hay. Esa curva de aprendizaje les tomó estos meses donde pasamos de 300 presos políticos a más de 2.000. De hecho, tú estuviste en La Haya ahora. O sea, estuviste en la reunión de los estados Sí, parte. y cuando Karim Khan Y habló todos de los Venezuela. venezolanos vimos, claro, al fiscal que dijo en Venezuela que no estaba sucediendo la colaboración con el Estado. Tal cual. Y eso fue muy importante, primero porque él no habló de otro país como habló de Venezuela, le dedicó 3 minutos en su discurso de apertura de la asamblea. Ese no era el espacio para hablar del país y lo hizo. Y además hizo algo que excede lo que tenía como capacidad de hacer, pero porque él quería hacerlo desde allí. O sea, era un statement, era decir al Estado venezolano, nos cansamos, se le advirtió, se les llamó y además pidió la liberación de presos políticos y de niños. Que Algo que la dictadura había negado hasta que salió esa declaración. Sí. Y no sé si recuerdas que a partir de ahí empezaron a liberar a algunos y a otros les hicieron la promesa que los iban a liberar, que aún no los han liberado, pero al menos ya reconocieron que tienen menores de edad hoy injustamente detenidos. Pero es que el propio Estado lo reconoce de varias maneras. Una es que en televisión del Estado han regañado a los padres. Han dicho, pero ¿quién les mandó a ustedes a dejar que sus niños estuviesen en la calle? Entonces, un día te los regañan y al día siguiente dicen, no hay niños presos. Bueno, pero resulta que no solamente el fiscal lo ha dicho. Hay un punto que no hemos tocado y es que sobre Venezuela no solamente está trabajando la Corte. También está trabajando la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Naciones Unidas, que también es otra cosa que la gente dice que no sirve para nada, pero en este caso sí ha servido. El Consejo de Derechos Humanos creó en 2019 una Misión de Determinación de Hechos. Correcto. Eso es un grupo de investigadores de los mejores del mundo que están documentando, sustanciando casos graves en Venezuela. Ellos no son un tribunal, ellos son unos investigadores. ¿Por qué son importantes? Porque tú y yo podemos hablar de cosas que pasaron en Venezuela. La gente puede hablar de cosas que pasaron en Venezuela. Pero cuando eso es evaluado con estándares técnicos por unos expertos y está en un informe de nivel de Naciones Unidas, ya es como que tú no estés ni solo ni loco. O sea, tienes una gente que te acompaña, que Luis te Carlos, apoya. ¿y para qué sirven esos informes? Porque los venezolanos estamos Hartos de mamados de los informes, estamos Bueno. mamados de escuchar al político de corbata o no, de turno, diciendo, emplazamos, exhortamos, le pedimos, nos solidarizamos. Es decir, sin tanta habladera, ¿para qué sirven esos informes en lo práctico? Hay dos usos aquí. Uno, son los que han sustanciado a la Corte Penal, no para su investigación, porque la Corte investiga también por su cuenta, sino para poder argumentar que en Venezuela ocurrieron estos crímenes graves. Insisto, no porque lo hayan dicho ahora las víctimas, es que las víctimas están acompañadas por expertos de la ONU. Entonces, ese estándar, el estándar de Es prueba... decir, estos informes de Naciones Unidas Alimentan. ayudan como pruebas en un posible futuro juicio Sí, sí. contra los perpetuadores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el nivel 1, la Corte Penal te activa ese proceso, le da muchas más razones, activa que los estados tomen decisiones, presionen, sancionen. O sea, esos No es un informes político sirven. más No, haciendo no, 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 propaganda. no. Pero lo segundo, que es más importante, yo invito a todo el mundo a leer esos informes de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, porque esa es la historia contemporánea de Venezuela. Ellos están documentando desde el 2019 hasta ahora, han hecho 6 informes, y hay cosas que se cuentan ahí que nosotros ni sabíamos. Que pasan en Venezuela, pero que Por nosotros ejemplo, no le poníamos nombre. Pongo un ejemplo. Sabemos que en Venezuela hay gente que se la llevan presa, pero también sabemos que hay gente que le llevan preso a los familiares para que se entreguen. Y eso lo hemos escuchado. Le pasó a fulanito, se llevaron Sí. a la mamá. Bueno, la Misión de Determinación de Hechos descubrió que ese patrón se llama Sippenhaft, le puso el nombre, y Sippenhaft es un método nazi donde los nazis acusaban a las familias de los crímenes de los que acusaban a los disidentes políticos o a los disidentes que estaban, a la gente perseguida. Y no solamente le pusieron Sippenhaft porque lo encontraron en un diccionario, es que encontraron funcionarios venezolanos que les decían, a mí me dieron la orden de aplicar esto. Porque la Misión de Determinación de Hechos no solamente está entrevistando víctimas, es que entrevista gente que se fue del sistema. Fiscales, jueces, policías, guardias, agentes de inteligencia. Esas son cosas de las que tú y yo no tenemos acceso. Es Pero decir, están los informes de la ONU. que los que abandonan el sistema de represión y colaboran con la justicia internacional, eventualmente podrían tener algún tipo de garantía. Sí,
Claro, pues son parte de los informantes y son parte de los testigos, que para la Corte Penal va a ser importante. Las víctimas son clave, pero los testigos también. Gente dentro del sistema que te dice, yo estuve ahí, yo vi esto, yo tengo este documento, yo tengo esta llamada, a mí me ordenaron y eso está esto. pasando. Si hay gente que se sale del sistema de represión para colaborar con la justicia. Eso ocurre. En el caso venezolano además tienes desde Luisa Ortega, que fue fiscal general de la República, aunque a mucha gente le caiga mal y jamás le vaya a generar confianza, Sí. es una persona que viene del sistema, que en 2014 estuvo vinculada a crímenes atroces, porque era la fiscal cuando se llevaron y torturaron a gente en 2014, pero que en el 2017 en adelante empezó a cooperar. Como esa persona puede haber muchas más ayudando a que el sistema funcione. Entonces, yo con la Corte tengo esta sensación de optimismo informado, es decir, no es un optimismo bobo, no es una esperanza loca, es un optimismo informado porque hay mucha gente trabajando, mucha, a muchos niveles. Tienes al grupo de expertos de la OEA, es decir, ya desde la CIDH, que están documentando casos, han hecho ya varios informes. Tienes al grupo de expertos de Naciones Unidas y tienes a la propia Corte diciendo, tenemos este proceso abierto en Venezuela. Yo sé que para nuestros ritmos eso puede parecer poca cosa, pero es lo más avanzado que hay en toda América. Los cubanos no tienen esto, los nicaragüenses no tienen esto. Ha sido la sociedad civil venezolana la que más ha empujado para llegar al punto donde estamos, que es una investigación abierta. Entonces, yo sé que hay presión, pero hay muy buenas perspectivas con Venezuela. Porque hay un hecho además que no te he mencionado, Jesús. Yo hablé de los crímenes. Detención, desaparición, Sí. tortura y violencia sexual. Pero hay uno que no mencioné. Persecución. La Corte está investigando persecución política. Y persecución es un crimen complejo, pero que es el que sustenta a todos los demás. Es decir, a la gente le hacen todas estas cosas porque la persiguen. ¿Y qué ocurre con la Corte? Que con la Corte Penal tú tienes que investigar crímenes muy atroces, por ejemplo, genocidio y otras cosas, y tienes que demostrar que fue contra alguien. ¿Okay? En algunos países fueron contra los cristianos, contra Sí. los musulmanes, los negros, los blancos, los chinos, los judíos. O sea, tú tienes que demostrar que hay un patrón de persecución contra alguien. ¿A quién se te ocurre tú que sea en Venezuela? ¿A quién persiguen en Venezuela? A todos los venezolanos. Bueno, el término que encontró la ONU y que encuentra la Corte Penal es el siguiente. Personas disidentes o percibidas como tales. Cuidado con eso, porque eso Personas incluye disidentes o percibidas como percibidas tales. como... Pero cuidado con esto, Es porque, decir, por ejemplo... 7,5 millones que están en Venezuela Ujú. y que votaron contra Nicolás Maduro. Esto incluye partidos de oposición. Voluntad Popular es un partido perseguido. O sea, Sí. el término cabe. Si usted es parte de Voluntad Popular, lo van a perseguir. Gente de 20, gente de distintos partidos políticos. Esos son los disidentes. Pero ¿qué pasa con el percibidos como tal? Ahí tienes periodistas. Periodista no es un político. Pero Sí. como el Estado lo percibe como un disidente, ¿sabes? Esta persona no está conmigo. Periodistas, ONGs, Defensores de derechos humanos. empresarios, Pero además tienes otra cosa. testigos electorales, gente que sacó las actas el día de la elección. Tienes algo más. Chavistas críticos. Cuando tú demuestras Claro. que a los chavistas críticos también los detienen, los desaparecen y los torturan, tenemos los casos, por ejemplo, de empleados de PDVSA que han denunciado corrupción y les han hecho atrocidades militares. Y a de todo los que- nivel, porque la gente Claro. se queda solo con Claro. el ministro, No, el no. director. No, no. Que esto tiene que ser un mensaje para todos, ¿no? Si al ministro más importante que tienen lo meten preso y lo acaban públicamente, ¿qué queda para los demás? Pero es que de ahí para abajo también. Yo conozco detenciones a todo nivel dentro de distintos ministerios, alcaldías, gobernaciones, instituciones. Es lo que tú dices. Tú eres disidente de los tipos y te persiguen. Pero peor, ser disidente es como, bueno, tú asumes que hay una lucha, pero que te perciban. Es decir, es un joven y como es un joven que está en un autobús, parece guarimbero y se lo llevan y le aplican la receta que le aplican a los disidentes políticos. Tú dices, bueno, esto es un sistema. Esto es un sistema que busca agredir a la gente para, y esto es lo que dice la ONU técnicamente, toda esta agresión, toda esta persecución es para inhibir el cambio político. Es decir, Claro. para nosotros puede estar claro, el Estado reprime para que no haya cambio, pero que te lo sustente una corte es muy importante. Y hablar de persecución es importante porque con persecución sí entran las ejecuciones extrajudiciales, porque matan a los manifestantes, porque desde arriba dieron una orden. Eso puede quedar en duda porque no mataron a 40,000 personas. ¿Ok? No ha sido no ha sido una ejecución masiva. Pero que hayan matado uno al día en 2017, más o menos, que haya ocurrido este patrón grave, es porque
te dan permiso. Y si además las familias demuestran que a los oficiales incursos en estos delitos les garantizan impunidad, no los juzgan, no los investigan, o fingen que los meten presos y los liberan 3 meses después. Cuando las familias sustentan eso, le pueden demostrar a la corte, mire, en este país se persigue y la persecución es premiada por el poder. Porque a la gente acusada la ascienden. Hay personas, por ejemplo, que están vinculadas a crímenes atroces que las sancionan en Europa o en Estados Unidos y en Venezuela le dan la espada de Bolívar y un ministerio. Claro. Bueno, con eso puedes sustentar ante la corte que la persecución es impune, es premiada. O sea, al Sí, final, es incentivada. las víctimas, los familiares, los defensores tienen todo por hacer, mucho por hacer, y lo han hecho. Y entonces persecución tiene una cosa curiosa. En Venezuela no hay una legislación que reconozca la persecución. Entonces el Estado venezolano le dice a la Corte en un comunicado del año pasado, miren, en Venezuela no hay persecución política porque no, eso no existe en nuestra legislación. O sea, nosotros no reconocemos ese delito, no pasa nada. ¿Tú recuerdas lo que te dije al principio? La Corte se activa cuando los Estados no quieren o no pueden juzgar. ¿Qué pasa si un Estado te dice, yo no tengo el crimen de persecución? La Corte te dice, bueno, papito, Claro. yo me activo. Si eso no está en tu país, si eso no lo reconoce, entonces con mucha más razón Sí, yo me porque tengo que mover. Porque el querer, bueno, Y le ahí viene- pueden dar la vuelta. No, no, sí queremos y le dan largas y largas y largas. Pero no. Pero si te dicen directamente que no pueden porque ese Claro. crimen no existe, Venezuela ya se demostró que ni quiere ni puede. Tienes, por ejemplo, el estado de Ucrania, el país Ucrania, que quiere, pero no puede. Claro. Es un país que quiere juzgar, pero no puede, pues no tiene suficientes capacidades. Y por eso es que la Corte se activa. Y aquí sí especulando, en una Venezuela en transición, una Venezuela que haga transición a la democracia, vas a tener un país que quiere, pero no va a poder. Venezuela no va a Claro. tener un sistema de justicia. Van a pasar años antes de que pueda reacondicionar todo el aparato. Entonces la Corte puede activarse. Lo que quiero decir con esto, entre líneas, ahora sí evidente, es que a la Corte también le conviene un país en transición. Y por eso ellos nos van a jugar para el 10 de enero. La Corte no está jugando la política pequeña. No es como, bueno, yo te mando esta orden de captura y con esto el 10... No, la Corte no juega ese juego. Es el juego de los venezolanos, de los diplomáticos, de la presión internacional, todo lo que ocurre alrededor del cambio político. Pero la Corte es la bajadita. La Corte es la que dice, aquí estoy yo. Y me puedo activar si el Estado no hace su tarea. Entonces, por eso, yo creo que poniendo esto en el tablero, espero que haya como más optimismo, porque sí hay un trabajo sostenido, largo, con una condición, y es que la Fiscalía no va a decir nada hasta que no emita órdenes de captura. Luis Carlos, que ahorita hablando del tema de las órdenes de captura y volviendo a ese tema, y hablando de la bajadita, como tú dices, ¿de qué tanto depende esa bajadita del fiscal? Te lo digo porque, aunque es verdad que hemos ido avanzando, se le han ganado todas las apelaciones al equipo de defensores de Maduro, etcétera, hoy por hoy también está corriendo mucha información atacando al fiscal Karim Khan. No solamente por este tema que ya tú muy bien has desmontado con el tema de la cuñada, sino ahora también por una presunta agresión sexual. Sí. ¿Qué sucede el día de mañana, por ejemplo, si se demostrara que eso es cierto, si se cambia el fiscal, cómo queda Sí. el caso de Venezuela? Oye, lo primero es que el fiscal tiene unos niveles de autonomía, de independencia, que son importantes, que son poderosos y que hay que resguardar en el sentido de que es una institución global que necesitamos, ¿no? Y que necesitan además todos los países con situaciones abiertas. Pero la Fiscalía tiene centenares de empleados. Hay gente distinta para distintas secciones, investigando distintos países. No es que es Karim Khan él todo el día trabajando. Entonces, si en algún caso él tiene que ser removido o cambiado, o sea, o lo sientan en el banquillo y ponen a otro, igual el equipo de Fiscalía trabajaría perfectamente, o sea, no se para el proceso. Están los vicefiscales, está la gente encargada, las seccionales, eso no se va a detener. Pero con el fiscal está pasando este otro episodio. Karim Khan ha sido acusado de acoso sexual. Y esto, para mí es muy importante, ya no desde la perspectiva de Venezuela, si nos afecta o no. No afectaría órdenes de captura en Venezuela, no en un primer momento, no tendría sentido, pero sí afecta mundialmente, en sentido positivo, al Estado de Derecho, al debido proceso. Y lo explico mejor. Estamos hablando de un organismo de alto nivel, alta visibilidad, y hay un caso de acoso. La Corte tiene la oportunidad de darle el ejemplo al mundo de cómo se procesa esto. Y una de las grandes decisiones que se ha tomado es que la Corte misma no puede decidirlo.
Hay una Claro. víctima. Hay una mujer de la corte que dice, este señor me hizo estas cosas, ¿ok? Tocó la puerta de mi habitación, me tocó a mí, me acosó a tal hora. Ella hace unas acusaciones. Pero también dice, yo no confío en el órgano interno de la corte para decidir esto, porque ya hay gente que trabajó con el fiscal. Y la Corte Penal, la Asamblea de Estados Partes, ha decidido que se va a buscar un ente externo que sea el que juzgue. Es decir, garantizarle todos los derechos a la víctima para estar en un lugar seguro, confiable, y también al fiscal para que esté en un lugar independiente donde él pueda exponerlo. Entonces, el fiscal no es ni culpable ni inocente, hasta que se demuestre lo contrario, va a ser inocente, pero que esto esté centrado en la víctima es una gran noticia global para las mujeres víctimas de acoso. Porque imagínate cuántos millones de casos hay de mujeres Claro. que dentro de una empresa dicen, mira, mi jefe me acosa, mira, no sé qué. Y entonces la empresa Sí, dice, la solución la busca bueno, vete a recursos humanos. a resolución de conflictos y de la empresa. recursos Cuando él es jefe el humanos- que te está acosando. Recursos Claro. humanos dice, no, O bueno, sea, vamos a escuchar a las dos partes y al final gana el jefe. O sea, ¿cuántos casos Claro. no han ocurrido así? En la propia OEA ha ocurrido, en organismos ha ocurrido. Y aquí la Corte puede dar un estándar mundial de cómo se trabaja, que es lo que llaman una decisión basada, centrada en la víctima. Es la víctima la que dice, yo necesito un espacio seguro. Y la Corte dice, bueno, yo no lo hago, lo hace un externo. Cuando ellos anuncien cuál es ese organismo externo, va a haber una noticia importante global. Y cuando empiece ese proceso, lo tenemos que ver. Lo tenemos que ver porque ambas partes tienen derecho a defenderse, Claro. a exponer. Y lo que decidan puede darnos a todos certezas de que la justicia funciona de cierta manera. Esta víctima tiene derechos y Karim Khan como acusado también. Entonces va a ser muy curioso ver a un fiscal en este rol. Claro, uno también diría, mira, antes del lío reputacional que esto va a representar, separen al fiscal del cargo. Pero ahí tienes otro problema. Y es que tú no puedes debilitar tanto una corte como para que cualquier acusación genere que estés removiendo fiscales. Porque en este caso hay que creer en la víctima, hay que creer lo que se está diciendo, creer en el proceso. Pero también la fiscalía ha dicho que están atacados por Israel, por Rusia, por distintos aparatos de propaganda. Bueno, es que no se están metiendo con gente pequeña, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo no puedes por eso despreciar a la víctima. De acuerdo. En el momento que un funcionario de la corte nos dijo a nosotros en una reunión, hey, la víctima existe, la conocemos, es una persona real, sabes, ya se te acaba la abstracción, se te acaba este asunto de, bueno, es una noticia, no, es una persona, es una Bueno, víctima. es que si nosotros le pedimos a la Corte justicia para lo que está ocurriendo en Venezuela, Ujú. lo mínimo que deberíamos pedir si ocurriera algo grave dentro de la Corte es también justicia para esas presuntas víctimas. Entonces pasa un poco como lo que te decía de la cuñada, que quizás la legislación no es suficiente para eso, pero uno puede decir, esto se ve feo. Y eso, en el fondo, también puede reforzar Claro. a la propia corte. Entonces, no es que te estoy maquillando las cosas, es que hay que lidiar con muchos tableros de conflicto, pero la causa venezolana sigue adelante. Y yo sé que la gente está con un nivel de expectativa enorme, con desesperación, y aquí te lo puedo decir con los distintos sombreros que tengo, como periodista, como defensor, como víctima de detenciones y desaparición y tortura. Estas cosas nos generan a nosotros unos niveles de ansiedad tremendos, pero también hay que saber jugar este juego de la justicia penal internacional, porque es lo más puro y el nivel más alto al que vamos a poder acceder. Y pensar que Venezuela está jugando en las grandes ligas, más bien a mí me pone en una posición de que hay que prepararse. O sea, hay un Correcto. montón de cosas que no ententendemos, hay un montón de cosas que hay que leer, hay Por un montón ejemplo, de expertos que lo hay que que acaba de buscar. salir esta semana, que creo que es la última traba antes de pasar ya a todo lo positivo de esto y a los siguientes pasos y a cómo nos podemos involucrar la sociedad civil, etcétera. Salió el tema de las sanciones. Alrededor de, bueno, Estados Unidos ha dicho que podría sancionar a la Corte Penal Internacional de no cambiar algunas políticas que tiene Sí. con algunos estados. ¿Cómo se ve eso? Sí, mira, Estados Unidos no es un estado parte de la Corte. Es decir, no ha suscrito el Estatuto de Roma, no es parte de eso, no tiene que ver con su financiamiento, no es un estado que tenga que ser parte de estos acuerdos. Sería bueno, pero bueno, así es Estados Unidos, no es parte de esto. Entonces, en 2020 ya ocurrió que con Fatou Bensouda, la fiscal anterior, ella dijo que iba a abrir investigación sobre Afganistán, los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. Solo por decirlo, Estados Unidos la sancionó a ella. O sea, una sanción personal a ella y a varios funcionarios de la Corte. Y como operan estas sanciones personales, hubo bloqueos de cuentas, hubo, vamos a decir, como un cierre financiero de las operaciones. Eso genera un costo, genera un daño. Y entonces, en esta ocasión, lo que ha ocurrido es que cuando la Corte abrió el proceso a Palestina e Israel, por tocar a Israel, Estados Unidos toma la decisión
además una decisión bipartisana, republicanos y demócratas, de decir, vamos a sancionar a la Corte. Eso desde la Corte se ve primero como una presión excesiva, como una injerencia a sus operaciones. Y claro, hay una gran preocupación, porque si Estados Unidos sanciona financieramente, ya no al fiscal, sino a la Corte, significa que tienen que cerrar. Ahí sí se pararían las investigaciones, las víctimas quedarían desprotegidas, el caso Venezuela y todos los demás estarían cancelados, o sea, porque no podrías operar normalmente. Uno pudiese decir, bueno, financieramente la Corte está en Europa, tiene que buscar otras salidas, y ahí hay gente discutiendo y pensando eso. Pero con los tiempos administrativos, con la burocracia y demás, se van a ver en dificultades. Ahí creemos que lo que tiene que haber es espacios de negociación, espacios de discusión, porque lo que no debería ocurrir es el debilitamiento de la Corte, que sería el debilitamiento del sistema de justicia global. Pero bueno, tienes al final un lío político. ¿Qué puede pasar? Bueno, que Latinoamérica sea la bisagra entre Europa y Estados Unidos. Puede pasar que algunos países de Europa puedan discutir con Estados Unidos para proteger a la Corte, o que la Corte misma innove, cambie financieramente cómo opera y que pueda seguir adelante. Eso nos pone ante otro reto. Y es parte de lo que se discutió en la Asamblea de Estados Partes. Claro, uno está pensando en Venezuela, es como una situación muy pequeña, y la Corte está pensando en cómo sobrevivir. Claro, es que es lógico, los venezolanos pensamos en nuestro caso. Claro, es lo normal, pero cuando escuchamos a la presidenta de la CPI, a la presidenta de la Asamblea de Estados Partes, a las distintas instancias diciendo, esto viene. Es decir, las sanciones no es que son un riesgo, es que las van a decidir y la situación es ver cuándo, y sobre eso tienen que moverse. Tú dices, bueno, aquí hay gente que está haciendo su trabajo. Yo creo que el tema Israel es muy duro, es muy peliagudo, te puede traer consecuencias incluso en este podcast, pero hay una premisa que es importante, y es que hasta las guerras tienen reglas, y las reglas están en los tratados internacionales. Y si la Corte puede demostrar que jamás cometió abusos y pueden ser juzgados por ello, y Netanyahu, fíjate que no es Israel, Netanyahu y su ministro de Defensa cometieron abusos y pueden ser juzgados por ello, en el fondo también es reforzar los sistemas de justicia y hasta cómo operan las guerras. Otras veces te puede decir, mira, no, carta blanca, Israel puede hacer lo que sea, Netanyahu puede hacer lo que sea, pero cuando desarrollas esa idea, que es garantizar impunidad a cualquier abuso, sabes dónde empieza pero no dónde termina. Entonces ahí es donde no necesitamos debilitar los aparatos de justicia. Probablemente haya que hacer negociaciones, probablemente la Corte necesite otras maneras de resolverlo, pero claro, eso ya no es el asunto venezolano. Claro. Solamente que nos afecta, y ese sí es un chaparrón que puede terminar ralentizando el proceso venezolano. Por eso le decían en la Asamblea de Estados Partes, bueno, apúrense y saquen esto rápido, claro, porque por lo menos con órdenes de captura habría maneras de trabajar. Pero la justicia no es así. La justicia tiene sus tiempos y tiene que ser correcta. Y mucho se habla, Luis Carlos, de, digamos, las personas que se escapan de la justicia internacional porque tienen órdenes de captura y no pueden ser capturados, o porque finalmente ganan los juicios en los cuales todas las víctimas pensaban que iban a ganar y termina ganando el victimario. Pero háblame de lo contrario, o sea, háblame de lo positivo, háblame de casos de éxito de la Corte Penal Internacional en los cuales haya habido justicia para las víctimas, en los cuales hayan sido emitidas órdenes de captura y en efecto se hayan capturado a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Sí, la Corte Penal tiene su cárcel ahí en Países Bajos. Te voy a mencionar el nombre holandés, es Scheveningen, que es donde está la playa, la playa de La Haya, es Scheveningen, y ahí está la prisión. Y en esa prisión hay gente. Hay juicios hechos en 2012, en 2014, en 2019, con gente presa del Congo, de Uganda, de distintas situaciones. Los nombres no son populares en Venezuela y debería hablarse más de ellos. El caso Bemba. ¿De qué color es la braga? No, digo porque ¿sabes que hay muchos fotos? Venezolanos, ¿no? que bueno, nos da un gustito por dentro imaginarnos a algunos perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela con una braga y quisiéramos saber de qué color es. Claro, está el fetiche gringo de la braga naranja, pero en la CPI no hay fotos de los detenidos porque tienen derecho a preservar su dignidad. Es muy rudo ver cómo opera un sistema de justicia justo. Le garantiza a estas personas
hasta eso, hasta su identidad. Hay que buscar contactar a los proveedores. Sí. Para Pero, saber. ¿sabes qué es curioso? Se hablaba ahí con la unidad que atiende estas cosas y ellos decían que muchos de los que son detenidos por la corte se declaran en bancarrota. Que tú sabes que son unos corruptos, que son unos pedazos de bichos. Y cuando llegan ahí dicen, no, yo estoy en bancarrota, no tengo plata. Yo no tengo nada. Y entonces la corte a veces... Yo no robé, ni volveré a robar. La corte tiene que pagar, tiene que cubrir a los abogados que lo defienden. No, vale, que sinvergüenza. Son unos sinvergüenzas. Qué Son unos sinvergüenza sinvergüenzas. estos tipos. Y bueno, es parte del derecho. Pero tiene el caso Bemba. O sea, él está preso, está acusado, está allí. Tienes a Onwen. Onwen está preso, fue acusado, fue juzgado. O sea, la corte tiene cosas que mostrar. Por supuesto, no son decenas y decenas, pero al menos estas 12 personas que han sido juzgadas, que han sido encontradas culpables y demás, la justicia opera. Claro, la corte recibe esta crítica de que no son tantos casos, de que ha sido muy lento. Pero miren, piensen que es una corte que tiene 25 años de existencia, que los primeros casos empezaron a salir en 2010-12 y ya a partir del 2012 empezaron a haber condenas, creo que un poco antes, disculpa lo de la fecha, pero sí es una corte que ha actuado. Lo que pasa es que ahí tendremos que hacer un empaque más pop y empezar a contar en otras partes del mundo esos casos donde sí ocurrió. La República del Congo, Uganda, distintos espacios de la República Centroafricana, y ver además cómo incluso hay reparación para las víctimas. Sí. Primero está el reconocimiento de si esto te ocurrió, si esta persona es culpable, es responsable, fue encontrada culpable por un tribunal internacional. Pero hay casos donde hay reparaciones. Algunas son pequeñas, son simbólicas. Hay un caso donde, por ejemplo, a una aldea que fue barrida y perseguida y demás, luego a la gente le dieron una vaca por familia. Y esa era parte de la reparación, como el tema de propiedad que habían perdido. Bueno, es lo que alcanza. Pero creemos que en el caso venezolano, la corte tiene el fondo fiduciario para víctimas. Hay posibilidades de que dinero de la corrupción venezolana congelado pueda servir para reparar víctimas. Y eso también nos puede dar luces de cómo va a funcionar en la justicia internacional y luego en los tribunales dentro de Venezuela. Porque dentro de Venezuela también tiene que haber justicia. Sea un espacio de justicia transicional, que existe y hay que estudiar también eso. Es complejo, pero existe. O tribunales ordinarios que puedan juzgar personas. Entonces, esa foto me gusta. Es una foto... Venezuela en transición hacia la democracia, unas personas con las bragas puestas por los crímenes que cometieron, aunque no sepamos el color de las bragas, y un dinero que se recupere de la corrupción, de lo que nos robaron a millones de venezolanos durante estos 25 años, un dinero que se utilice para empezar la recuperación del país. Lo que sí siento es que para eso hay que trabajar. La sociedad civil venezolana ha hecho mucho. O sea, es de las sociedades más activas, más insistentes. ¿Se puede hacer algo más? Mucho más. En la propia corte, ellos reconocen que de todos los países activos, la causa venezolana es la que tiene la organización ciudadana más movida, más activa. Y además en la Asamblea de Estados Partes podías ver gente dentro presionando y gente fuera protestando. Y tú decías, bueno, ¿y de dónde salen? Bueno, la gente se organiza, la gente siente que tiene algo que hacer. Y siempre hay muchas cosas que hacer, dentro y fuera. Claro, es que la gente cree que solo hemos exportado pequeños, pero también hemos exportado una cantidad de talento humano que está trabajando en todos los lugares del planeta Tierra, pero que nos duele el país. Y algo que decíamos allá era como, miren, esta gente se ha enfrentado a una dictadura. Dile que puede protestar en un país democrático y los va a tener protestando todos los días, a todas horas. Claro, porque así. Hay garantías. Hay garantías, o sea, no te van a llevar preso por levantar una bandera. Aunque tenemos unos amigos que la policía los ha... Hay uno que levantó una bandera en la corte penal y llegó a la policía y el tipo dijo, mira, si tú me llevas, mi esposa me va a regañar más duro que tú. Y el policía dice, no, dale. Este es un muy buen amigo que fue preso en Venezuela y que metieron preso a un amigo suyo, un hermano suyo. Y este tipo dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy para la calle y levanto esta. Es que tienes que ser demasiado enchufado, demasiado sinvergüenza para que no te hierva la sangre cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿qué pueden hacer los venezolanos? ¿Qué más pueden hacer? Todos los que estén en el exterior tienen una posibilidad de incidir en países que son estados partes de la Corte Penal. Y les pueden pedir que apoyen el proceso. No se trata de que los países le digan al fiscal, dame la orden de captura fulanito de tal. Que eso también es un plan y también son cosas. Pero tú puedes fortalecer a la Corte. Y de muchas maneras. Uno, aporta dinero al fondo de víctimas. Aporta dinero a la Corte para que funcione. Para que haya más investigaciones, más investigadores, más sustancia. Pero además los estados son receptores de víctimas. Y las víctimas a veces te piden asilo, te piden refugio. Bueno, pero como estado tú también puedes dar
apoyo de salud mental, apoyo de integración. O sea, estás apostándole a una persona que es víctima, pero que además se puede integrar a tu sociedad y que va a agradecer estar en un país democrático y lo puedes proteger. Pero además, puedes documentar su caso y enviarlo a organismos internacionales. Puedes hacer como Argentina, que abrió un proceso de jurisdicción universal, que no hemos hablado de eso. Estamos hablando de la Corte Penal, de la justicia transicional dentro de Venezuela, pero Argentina, ¿sabes qué dijo? Miren, nosotros activamos jurisdicción universal. ¿Y qué significa jurisdicción universal? Pensar que los crímenes atroces, que los derechos humanos son universales y que tú en tu país puedes juzgar casos aunque no hayan ocurrido contra tus nacionales ni haya ocurrido en tu territorio. Entonces Oye, qué interesante eso. Argentina abrió ya un proceso, está súper adelantado con órdenes eso es de ahora captura. con Milei, en este momento. Sí, eso ocurrió ya antes de Milei, entró en tribunales. Y sigue. Entró en tribunales y se activó muy rápido y ya hay órdenes de captura en Argentina. En este caso son dos causas distintas, una por asesinatos del 2014 y otra que incluye tortura y persecución. Cuando entraron en tribunales, lo que decidió el juzgado fue unificar las causas y trabajarlo. Allí hay una discusión sobre cómo se va a llevar adelante, porque son causas distintas y sustanciadas de manera distinta, pero Argentina ya avanzó, ya ha entrevistado a víctimas, a familiares de víctimas, y ya los jueces libraron órdenes de captura. O sea, Argentina se ha movido, y como ellos pueden hacerlo otros países. Hay países, por ejemplo, que así como han recibido víctimas, han recibido victimarios, han recibido facilitadores, y a esa gente hay que identificarla. Y decir, bueno, usted quiere cooperar con la corte, usted quiere documentar su caso, usted quiere... O al revés, decir, mire, su plata no entra aquí. Usted está sucio, usted viene vinculado a crímenes graves. ¿Qué hace aquí usted y su familia y sus testaferros y sus facilitadores? O sea, los países, si quieren tener inteligencia financiera, si quieren tener inteligencia sobre crímenes de lesa humanidad, tienen muchas cosas que hacer. Y ahí es donde los venezolanos tienen que jugar en todos los terrenos. Y tenemos el otro tema, corrupción. En muchos países, en más de 26 países, hay juicios abiertos a venezolanos por lavado de dinero y por corrupción. Ahí la sociedad civil tiene que moverse para que esos aparatos de justicia congelen el dinero y no lo absorban. No, lo congelen y lo retornen. Es que además ese dinero sucio que está entrando a muchísimos países del mundo también está afectando el sistema democrático en esos países. Mira el caso de España, por ejemplo, que es uno de los casos más sonoros hoy por hoy para los venezolanos. Lo involucrar a funcionarios a todo tipo de nivel. La corrupción incluso los mismos nacionales de esos países deberían empujar a sus gobiernos a que dejen de estar apoyando a una dictadura que lo que te está trayendo a tu país no es solamente gente buena que viene a trabajar y echarle pichón, sino que también te está trayendo a gente corrupta con cientos de millones de dólares mal habidos que viene a destruir institucionalmente desde adentro a tu democracia. Sí, la corrupción venezolana tiene una cosa grave, como gran corrupción, como lo llama Transparencia Venezuela, que es corrupta y corrompe. O sea, es una corrupción que te deteriora, que te corroe los sistemas. Hay países que dirán, bueno, plata gratis, ¿sabes? Están viniendo enchufados y se compran manzanas enteras y edificios enteros y eso es dinero para el país. Dices, no hay almuerzo gratis. No, eso no es dinero para el país. Eso te deteriora aparatos de justicia, te deteriora la política, te desequilibra algunas relaciones dentro, bueno, porque viene un montón de plata que no sabes de dónde es y termina generando unas complicidades que ya en España se han juzgado. El caso Morodo es muy importante. Es un embajador que estaba en Venezuela y que sirvió para negocios sucios. Bueno, de ese hilo hay que seguir hablando. Sí. Porque afecta a los venezolanos, pero afecta también a los españoles. Claro. Entonces, esta movida, fíjate que no nos estamos yendo del mismo tema. La justicia es tan hermosa, es posible y además es una suerte de reconstituyente para gente que ha sido víctima, que está traumada, que le destruyeron sus proyectos de vida. Los venezolanos somos los armenios de este siglo, los judíos de este siglo, los irlandeses de este siglo, bueno, por migración masiva, por el daño que hemos sufrido, bueno, pero eso no significa que vamos a tirar la toalla. Tenemos muchas historias que contar y aunque para otros países puede ser un fastidio, también esos países fueron partícipes, porque cuando Hugo Chávez tenía una chequera petrolera generosa, entonces ahí sí los venezolanos y Venezuela no era leprosa, no caía mal, era el país chévere. Bueno, muchos países fueron corresponsables de la crisis venezolana y este es el momento donde tienen que actuar. Luis Carlos, muchas gracias por estar acá. Un mensaje de cierre para todo el que te está escuchando que no cree que la justicia internacional tenga algo que decir en el caso de Venezuela. O si tiene algo que decir para los que aún no creen que eso nos puede ayudar a transitar hacia la democracia. Sí,
creo que es importante que la gente entienda que esto que nos han hecho, este trauma, este drama que nos han provocado a todos, va a tener respuesta. Y la respuesta puede venir de la justicia. Pero la justicia no es algo que tú te sientas y esperas a que ocurra. Y como no ocurre tan rápido, entonces tú dices que eso no sirve para nada. Sino que exige que te muevas y exijas tú y pidas y seas creativo y no tires la toalla. No todos pueden con eso. Y efectivamente hay gente que lo que quiere es estar en posición fetal, procesando el duelo. Y sí, todas las víctimas hemos vivido eso. Pero luego hay un momento donde te paras y dices, esto tiene que seguir, para que no le pase a más nadie. Cada vez que hablamos, por ejemplo, con los padres de los chicos asesinados en protesta, que ya perdieron a sus hijos, que no se los va a devolver ningún juicio, pero que ellos digan que esto no le pase a más nadie, tú dices, si esta gente tiene fuerza, ¿por qué yo no? Y te das cuenta cuando trabajas con grupos de víctimas, y quienes puedan apoyar víctimas, háganlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero cuando trabajas con víctimas, te das cuenta que hay como una suerte de coinspiración. Es decir, uno sigue porque los demás siguen, y los demás siguen no saben por qué, pero siguen. O sea, es como una cosa, hay como un círculo virtuoso desde el dolor que te permite acompañarte, que te permite procesar el miedo, porque el miedo está ahí. Hablamos de violencia, de acoso sexual hace un rato, y lo que ocurre con las víctimas de acoso sexual es que al final, bueno, tienen miedo del hombre agresor. Bueno, ¿qué pasa cuando el Estado es tu agresor? ¿Qué pasa cuando sales a la calle y están los oficiales que mataron a tu hijo? ¿Sí? Cuando te saluda el tipo que te llegó preso. O sea, estás en un entorno completo donde el Estado te persigue, donde tú eres sospechoso. Eso es doloroso, pero ese miedo se procesa en grupo. Entonces, fortalecer estas redes dentro y fuera del país, acoger gente, proteger gente. Mira, así sea hacerle mercado al familiar de un preso político. Todas esas maneras de ayudar nos hacen mejores. Nos hacen superar en conjunto un daño que es duro y que generacionalmente nos marca. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes de lesa humanidad porque no ocurrieron contra una persona, sino que ocurrieron contra todos nosotros. Y no porque fue masivo y demás, sino porque incluso si le pasó a otro, tú piensas que es contigo. El hecho de que estén mostrando a los niños presos es para aterrorizar a la población, es para humillarla después de la derrota del 28 de julio. El chavismo está vengándose de la gente y de la gente más humilde. Bueno, ¿cómo se procesa ese miedo? Generacionalmente quedamos dañados. Eso daña a la siguiente generación. Daña, digo, le hace efecto, pero no necesitas tampoco quedarte bloqueado como la generación que vivió la guerra. Estamos en una era hiperconectada, podemos procesar el duelo distinto, tenemos más recursos de salud mental, podemos sanar de distintas formas. Sanar. Yo he visto víctimas riéndose, yo he visto gente reconstituyendo su vida, y ahí es donde está la esperanza. Tú mismo. Ahí es donde está la esperanza. Gente que sigue trabajando, que puede insertarse, que es aceptada, que siente que es útil. Y estos aparatos de justicia, aunque sean lentos, el hecho de que tengan a los venezolanos atrás haciendo ruido y diciendo, miren, porque además hay venezolanos en todas partes. Hay venezolanos dentro de la corte. Que ellos, claro, no pueden decir que están trabajando por la causa porque más bien habría conflicto de interés. Pero están comiendo todos los días al lado de la gente que está trabajando esto. Esto no va a parar, Jesús. Entonces, es una esperanza informada, y la esperanza no es esperar. La esperanza es trabajar y trabajar un montón. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Encantado de tenerte acá, y espero que sigamos en esto y que en una Venezuela libre y democrática tú puedas seguir trabajando por la justicia, por la democracia y por lo mejor que tenemos todos los venezolanos, que es esta resiliencia en función de la reconstrucción nacional. Tenemos la verdad. Gracias por venir. Así es. Bueno, como buen periodista, siempre en la búsqueda de la verdad. Chao, Gracias, chao. querido.